Muy bien, pues esta semana vamos a estar estudiando la cruz en otros libros del Nuevo Testamento. Dicen los demás, pero no son todos los demás. Entonces solamente les compartí de Primera de Pedro y Tito, y en las hojitas está en el estudio número 2 sobre Filemón también. Si tienen oportunidad de ir buscando en el chat los archivos que vamos a utilizar de Contempla y Recita. Iniciamos con el de Contempla, es ya casi la última de las últimas imágenes. Ah, caray, van a ver que esa no viene ahí. No. Ya me fijé, pero se las mando en el grupo. Solo viene la de... Crucifiqué mi identidad antigua, se brinca esta, la de Cristo de San Juan de la Cruz. Les mando una fotito aquí. Listo. Es la imagen que vamos a utilizar el día de hoy. Esta imagen, si ustedes la observan, dice que fue pintada por Salvador Dalí y él se inspiró en un dibujo místico del místico San Juan de la Cruz. Decidió pintar esta imagen usando la tradición española del siglo XVII, donde Jesús está rodeado de oscuridad y completamente solo. Quería poner flores en lugar de clavos al estilo Zurbarán, que es lo que vimos en la lección 10, pero un segundo sueño lo hizo cambiar y poner al pie unos pescadores estilo Velázquez, que son dos pintores famosos de su época. Algunos críticos desdeñaron la perspectiva del cuadro. Sin embargo, siguiendo la idea de San Juan de la Cruz, esta pintura nos indica cómo vio Dios mismo desde las alturas la muerte de su hijo. Dalí mismo describe el propósito de su pintura. Mi principal preocupación era pintar a un Cristo bello, como el Dios mismo que él encarna. Lo logró. Si se fijan, en esta imagen pueden encontrar, como lo mencionaba ahorita, un Cristo que está crucificado, y si se fijan no tiene ninguna marca, absolutamente ninguna marca. Lo que no está o no va muy acorde a lo que menciona la Biblia, ¿verdad? Cuando Cristo fue a la cruz, antes de llegar a la cruz, él fue muy maltratado. Decían que daban los judíos 40 azotes menos 1, 39, pero no creo que solamente le hayan dado 39 azotes. Sí, aquí está. No creo que solamente le hayan dado 39 azotes cuando los que estaban ejecutando la condena eran romanos. Entonces, se podrán imaginar la escena si han visto la película de la Pasión de Cristo, que ya hemos platicado antes de eso durante la clase. Qué tan sangriento pudo haber sido, qué tan difícil de ver, catastrófico a la vista humana pudo haber sido esta escena. Y aquí en esta pintura, Dalí lo pinta sin ninguna marca.
sin ningún golpe, sin ninguna llaga, sin ninguna laceración, sin ninguna herida. Queriendo específicamente pintar a un Cristo bello como el Dios mismo que Él encarna. ¿Ustedes creen que lo logró? ¿O cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su perspectiva? La de ustedes, no la de Dalí. ¿Qué les parece a ustedes? Pues es que no se le ve la cara. No se le ve la cara, solamente se le alcanzan a ver los brazos. Ajá. Y en sí toda la pintura, supuestamente el enfoque es abarcar la hermosura de Dios. Ujú. La hermosura de Dios, pero pues sí, o sea, lo abarcó, pero muy poquito, ¿no? Acá un mar, como el mar de Galilea, porque están como unos pescadores, una barca, ¿no? Una barca. Sí. Entonces igual posiblemente se refiere al mar de Galilea. Pero pues los cielos. Es que ¿cómo puedes describir la belleza de Dios? ¿Cómo puedes limitarlo a conceptos humanos? En realidad no es posible. Lo que para algunos puede ser bello, para otros puede no tener tanta belleza. Por ejemplo, a mí se me hace como que demasiado oscuro para poder describir a un Dios que es luz. Así es. Por eso, o sea, es como, a lo mejor lo que pudiera ser es que describe la belleza de Cristo en su entereza, donde está un cuerpo que no fue lastimado, que no fue golpeado, que no fue herido, pero hay belleza incluso en esas heridas, porque lo dice Isaías 53, por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, pudiera ser algo muy contradictorio, ¿no? ¿Cómo interpretó Dalí la crucifixión? Según lo que vemos aquí. Menciona también que el propósito de esta pintura, además de pintar a un Cristo bello, era indicar cómo Dios vio a Cristo. Si se fijan, se ve la cruz como desde arriba. Entonces era ver cómo Cristo estaba en medio de la oscuridad, cómo estaba siendo sacrificado. Y pues la referencia que pudiera ser de los pescadores fue de los hombres que se fueron más cercanos a él. Quizá. ¿Qué dicen otras epístolas? Y con epístolas se refiere a otras cartas del Nuevo Testamento sobre la cruz. De lo que ya hemos visto, a ver, ¿quién se acuerda? ¿O de qué se acuerdan? Aunque sea en una sola palabra. Pues el énfasis de todo el libro y de todos los libros que hemos estudiado, el énfasis es cómo nos muestra cada libro el sacrificio de Jesús y el por qué, y cómo se reveló al ser humano. Entonces, cada uno de los libros creo que cumplen la expectativa del, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Del parámetro de cada libro. El estándar, ¿El canon? el canon, la medida. Uh-huh. La medida. Y es que en cada uno nos muestra por qué era necesario que Cristo padeciera. Y qué fue lo que ganó y que nos concede o nos otorga a través de eso. Que ya lo hemos visto, es salvación, justificación, santidad, redención, ¿qué más? Redención, salvación. Ajá.
Todas esas cosas que hemos ido viendo cada semana son cosas que Cristo ganó en la cruz y a las cuales nosotros, a través de la fe, tenemos acceso. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es nuestra visión del sufrimiento? Que yo creo que debería ser una antes de que iniciáramos a estudiar este libro y otra después. Debería de haber como un cambio dentro de nuestra percepción acerca del sufrimiento. Y hace un par de semanas les ponía este ejemplo, no sé si lo recuerdan. Incluso el ayuno es un tipo de aflicción. Un tipo de aflicción que nosotros hacemos hacia nuestra carne, ¿verdad? Pero ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta brincarse el desayuno? O no comer todo un día. Honestamente a nadie le gusta, ¿verdad? Pero eso nos lleva de cierta manera a rendir nuestros deseos carnales por alcanzar un objetivo más grande, que es hacer la voluntad y cumplir la voluntad de Cristo. Entonces, ese es un ejemplo. Claro que hay sufrimiento en muchas otras cosas. Hay enfermedad, hay escasez, hay persecución. Pónganle nombre ustedes. Ustedes van a saber qué les causa sufrimiento en este preciso momento de su vida, pero cómo deberían de ver ese sufrimiento como una oportunidad para que Cristo se muestre, para que Cristo crezca en ustedes. ¿Sí? Bueno, como lo hemos visto a lo largo del libro, muchos artistas han hecho sus propias interpretaciones sobre la crucifixión, sobre cómo vivían su fe, y algunos otros han sido en respuesta a obras de arte que otros han hecho, ¿no? En este caso, Salvador Dalí, que vivió de 1904 a 1989, escribió: quiero pintar a Cristo con más belleza y gozo que pinturas anteriores. Quiero pintar a Cristo completamente opuesto a lo que hizo Grunwald en la lección número 4. Aquí está. Si se fijan en esta imagen, Cristo tiene una cabeza o está cabizbajo y se ve demasiado flaco. Se le ven todas sus costillas y se ve mal, la verdad. Pero él quería reflejar, Grunwald quería reflejar algo cuando estaba pintando esto. A diferencia de Salvador Dalí, si se fijan, acá está un Cristo un poco más musculoso, que no tiene ninguna herida, ninguna laceración, no tiene sufrimiento exactamente. Quería hacer una diferencia muy notoria. ¿Ustedes creen que por eso él está haciendo un ejemplo de fe? ¿Quién? Dalí. Por pintarlo más bonito, por pintarlo sin heridas, sin laceraciones, sin sufrimiento. ¿Es un mejor ejemplo de fe? Es como lo que acabas de decir, pues depende cómo lo veas, cómo lo vea cada quien, ¿no? Es como cada quien lo ha pintado de forma diferente, es el sentimiento que a lo mejor él tiene o cómo lo quiere ver él, ¿no? Ajá. Es como lo que acabas de decir, el sufrimiento cada quien lo ve de diferente manera. Cada quien lo percibe de manera diferente. Si ahorita en este momento nos pusiéramos a decir, yo estoy sufriendo por esto, si nos pusiéramos bien vulnerables y alguien no lo toma de la misma manera que quien lo está padeciendo lo sufre, te va a decir, qué exagerada eres, ¿de verdad estás sufriendo por eso? Y ese pudiera llegar a ser un problema porque nosotros necesitamos ser como Cristo fue.
necesitamos tener esa compasión por otros. Y como dice la palabra, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Sí, cada quien puede interpretar las cosas de manera diferente. Y en este caso no necesariamente Dalí estaba siendo un ejemplo de fe. Si somos honestas, todos en algún momento de la vida y de manera constante pasamos por sufrimientos. Y si decimos que no, pues ¿en qué universo estamos viviendo, no? Es creo que irreal. Creo que fue hace dos martes que platicamos. Nosotros en Cristo podemos, o sea, Cristo ya pasó todo lo que nosotros pudiéramos pasar. Entonces, si nosotros vemos a un Cristo que no sufrió, entonces, ¿con qué confianza, por así decirlo, yo voy a acercarme al Cristo que no sufrió? Pues no sé si... Exactamente. Justo como lo dice Jenny. Cristo ya padeció todo. La Biblia no te da todos los detalles en todo lo que fue tentado Cristo. Pero si Él fue humano, seguramente fue tentado en todo. Eso sí lo dice la Biblia, que Él fue tentado en todo, que Él padeció en todo. Y que por eso nosotros podemos tener esta confianza de que Él nos entiende, de que Él ya pasó por ahí y de que Él sabe qué se siente y sabe qué nos duele y sabe por qué nos duele y sabe cómo nos duele, todo eso. Entonces, eso también lo comentaba Ceci hace unos días, un amigo de todos nosotros, de su familia y de la nuestra, que dice, ay, es que ya me pasó esto otra vez, y es que ahora ya me pasó esto, y es que ahora ya me pasó, y que Ceci tuvo la oportunidad de decirle, sí, pues es que a todos nos pasan cosas, o sea, no eres el único, ¿verdad? A mí también ya me pasó esto, de verdad, sí, no estoy como que separado, no estoy exento exactamente de que a mí me sucedan cosas. Y esa es otra manera en la que otros también pueden acercarse a nosotros y abrir su corazón y no que ellos se fijen en nosotros, sino a Cristo que vive en nosotros. Porque nosotros no padecemos como ellos, pues, o sea, ahí se preguntan, pues, no se ve que te pase eso. Ajá, así. Exactamente. Entonces, Dalí siempre tuvo miedo a la muerte. Desde niño todos hablaban de su hermano que había fallecido y él decía, no sé si estoy vivo o muerto. Dalí crecería para ser un hombre dispuesto a llamar la atención, que tristemente dijo un poco antes de morir, creo en Dios, pero no tengo la fe. Qué duro. O sea, admitir que crees en Dios y que te falte la fe, pues mejor decir como Pedro, Señor, aumentanos la fe. Entonces, imagínense estar en su lecho de muerte y admitir eso, pues sí creo en Dios, pero es como decir, yo sé que Él no es suficiente para mí. Qué duro. Entonces, Yo creo esa la cruz así. ¿Mandé? Yo creo que por eso dibujó a Cristo así. Pudiera ser. Pues es que hay muchas cosas que pueden influir en la perspectiva de uno. Y claramente pues Él está ahí evidenciando que tiene falta de fe. Porque, bueno, a mí me hizo mucho ruido esta imagen donde está Cristo sí crucificado, pero no tiene heridas. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras rebeliones. Entonces, gracias. ¿Cómo podríamos creer que aunque nosotros fuimos rebeldes, que aunque nosotros estemos enfermos, Cristo puede hacer algo por nosotros, si no es por todo lo que Él padeció?
en la cruz. Yo creo también, Jessy, que pues ahora sí que no le amaneció a Salvador Dalí. No le amaneció. ¿Cómo no le amaneció? Sí. O sea que él no recibió la revelación de la verdad. Así es. Por la oscuridad. Yo dije, por la oscuridad, me supuse por la oscuridad. No, y más que otra por lo que revela, pues, de su sufrimiento. O sea, él se quedó con mucho sufrimiento. Y no, o sea, es que una cosa es conocer al Señor. Ajá. Sí, pero así como Job, de oídas. Te había oído, más exacto. ahora mis ojos se ven. Cuando hay una revelación a nuestro corazón, entonces podemos ver a Dios. Y yo creo que cada sufrimiento que pasamos es una oportunidad de decir, Señor, mis ojos no te están viendo. Revélate a mí en medio de esta situación. Déjame ver qué me quieres enseñar. Ayúdame a aprender. Porque de otra manera, no sé, igual y podemos prolongar nuestra estancia en esa preciosa escuela del sufrimiento. ¿Qué piensan ustedes de un cuerpo sin marcas y sin heridas? Que no sufrió. Quiero leerles Isaías 53, no lo quiero brincar. Pues básicamente como que él no entendió el sacrificio, ¿no? Como de Jesús, no supo mucho. Dalí, sí. Pero a ti, tú personalmente, ¿qué percepción te da de que no tenga heridas? No, pues no se puede. Siempre pues nosotros tenemos heridas en el cuerpo, en el alma. Ok. Dice Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. Entonces, cada una de sus heridas tenía un propósito. Darnos restauración, darnos salvación, darnos una posibilidad de tener acceso a poder ser restaurados con el propósito que Dios nos había creado, que es tener una relación con Él, conocerlo más, adorarle a Él. Bueno, pues Salvador Dalí intentó rescatar la belleza de la cruz en el cuadro y vamos a la escritura. Pablo intenta hacer lo mismo con la primera carta a Pedro hace lo mismo con la primera carta que escribe. Podemos ver que nos enseñan ciertas cosas, específicamente que como hemos visto, tenía un público específico, un objetivo al que estaba dirigida esta carta, y eran las áreas del norte de Asia Menor. Es muy probable que Pedro hubiera andado por ahí, en esas áreas, en esas regiones, compartiendo el evangelio. Este grupo al que estaba dirigida Primera de Pedro incluía judíos y gentiles, pero Pedro les llamaba extranjeros, una palabra que indica que los identificaba como personas ajenas a la cultura en la que estaban viviendo. En otras palabras, aunque vivían en el mundo, no eran del mundo ni se comportaban como personas del mundo. El cristianismo en ese momento comenzaba a experimentar una persecución que culminaría con la muerte de Pedro en Roma. Y esta carta la escribe para animar a las personas en su fe a soportar el injusto sufrimiento de los regímenes del mundo y buscar vivir en santidad al mismo tiempo. Yo creo que si lo trasladamos a nuestros tiempos,
no nos vamos a poner a hablar de política, pero ustedes saben que las cosas no van muy bien, ¿verdad? Y pinta que van para peor. Entonces, es exactamente lo mismo, podríamos decir. Aún no empezamos a vivir persecución, pero eventualmente va a suceder. Todos aquellos que sean tan valientes para hablar de Cristo, de alguna manera van a buscar ser silenciados. Y es algo que ya se vivió anteriormente y que antes de que Cristo regrese va a volver a suceder. Entonces, la Biblia está inspirada por Dios, entonces eso lo dice la Biblia. Toda palabra está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para instruir. Y podemos ver específicamente en esta primera carta que escribió Pedro, que es una invitación a que incluso cuando tengamos sufrimientos injustos por parte del gobierno o por parte de quien sea, que nosotros busquemos soportar en fe, sabiendo que Dios es un juez justo y que en su tiempo Él juzgará a las naciones con justicia, como lo dice la palabra, y que busquemos vivir en santidad al mismo tiempo. Y bueno, ¿cómo podemos vivir correctamente en un mundo hostil? Se van a preguntar ustedes. Bueno, pues Pedro lo sabía de primera mano. Él había vivido 3 años con Jesús, sabía cómo lucía una vida humilde, lo vio en Jesús mismo y cómo podía vivir así en medio del sufrimiento, con una vida santa. En esta carta primera de Pedro, si ustedes tuvieron oportunidad de leerla, Pedro nos anima a perseverar con fe. No basta despertarnos cada día y presentarnos al trabajo y cumplir con todos nuestros pendientes o nuestras actividades, sino que necesitamos reconocer que las pruebas son temporales, que tenemos esperanza y que podemos vivir en sumisión a Cristo. Tampoco es como que nos vayamos a poner una máscara y decir, ay, todo está bien, no está pasando nada, porque también es algo muy peligroso que podemos hacer nosotros, vivir en apariencias e intentar engañar a nuestros hermanos, y que muchas veces lo podemos hacer perfectamente, pero es mejor ser honestos y también esa es la idea de los grupos, que podamos tener esa cercanía y ese compañerismo y esa comunión y que sepan que todos pasamos por dificultades, por pruebas y pues no nada más el escuchar, sino que estar intercediendo unos por otros, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer Primera de Pedro 1, 17 al 21. ¿Quién me puede ayudar? Yo. Ceci. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien. ¿Qué nos enseña este pasaje que acabamos de escuchar? ¿Qué nos enseña? Nos habla que el rescate es con tiene un gran valor. Uh-huh. Y aquí hace la comparación. Dice que como cosa, no con cosa corruptible, sino con la sangre preciosa. Cuando muchos nosotros decimos, no, pues sí, el oro, las piedras preciosas son de un gran valor, o sea, no se comparan
porque eso es algo que se corrompe en su momento. Sí. Entonces no se compara. Entonces tiene un gran valor el sacrificio, la sangre de Jesús. ¿Alguien más? Se los vuelvo a leer. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Pues para tener fe, Que, para creer en... que es necesario tener fe, Sí. que el sacrificio de Cristo ya estaba escrito. ¿Qué más? Dice algo que recibimos de nuestros padres. Ajá. No juzgar. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de morir. Nosotros, de vivir, perdón, nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es una vana manera de vivir? ¿Alguien sabe? Como que no vale la pena. Que no vale la pena, sin propósito, viviendo todo, absolutamente lo que nuestra carne desea. Eso es lo que heredamos de nuestros padres. ¿Sí? Nosotros recibimos salvación a través de la sangre preciosa de Cristo. Él ya estaba destinado desde antes de que el mundo fuera fundado y fue manifestado en un tiempo determinado con una razón. O por una razón, dice, por amor de vosotros. O sea que la manera en que nosotros vivíamos no agradaba al Señor. La manera en que desde el principio Adán y Eva desobedecieron e hicieron lo que ellos quisieron, le dieron oportunidad a hacer sus propios deseos, a seguir su propia voluntad, que eso es lo que heredamos. Había corrompido algo dentro de ellos y que solamente a través del regalo de gran valor que mencionaba Ceci, que nosotros pudimos ser rescatados para que nuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Cristo. En Cristo, así es. También Pedro explica por qué Cristo padeció. ¿Qué razones da? Busca las veces que se dice para en este versículo. Pues para nuestra salvación, para nuestra fe. Así es. Justamente al final del 21, si ustedes se van ahí en su Biblia, en su aplicación, dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. En Dios. Para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Así es. Ahora vamos a leer Primera de Pedro 2, del 21 al 24. Y 3, 18. ¿Me ayudas, Jenny, con el 2, 21, 24? Porfa. 21 al 24. Y Cami, Primera de Pedro 3, 18, por favor. Pues
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, sabiendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Gracias. Finalmente, Pedro nos dice cómo enfrentar el sufrimiento. Y esta es en primera de Pedro 4, 1 y 2, y 12 y 13. Primera de Pedro 4, 1 y 2, y 12 y 13. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y lo dice 12 y 13, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. ¿Qué les parece? Primero dice aquí que fuimos llamados, para empezar, para que sigamos ¿a quién? A Cristo. Cristo no hizo pecado, no se halló engaño en él, no respondía, no amenazaba. ¿Qué hacía Cristo? Aun cuando... Sí, antes de ser condenado, pero una vez que fue condenado, ¿a quién se encomendaba? A Dios. Que juzga justamente. Exactamente, al que juzga justamente, al que juzga con justicia. Ahora, por eso nosotros podemos vivir a la justicia. Por sus heridas, por cuya herida fuisteis sanados. Aquí vuelve a hacer como una referencia a lo que les acababa de leer hace un momento en Isaías 53, ¿sí? ¿Cristo padeció muchas veces? ¿Ha sido crucificado muchas veces? No. Solamente una. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él que era justo por los injustos. ¿Para qué? Según Primera de Pedro 3:18. Según Primera de Pedro. Para llevarnos a Dios y a la verdad. Así es. Entonces, podemos ver que Él padeció, que Él llevó sobre sí nuestra maldad, que es lo que hemos venido estudiando todo este libro, para podernos hacer justos delante del Padre, para poder sanarnos, para justificarnos, para podernos dar fe, para podernos dar esperanza. Y Él padeció en su carne por nosotros, de manera que nosotros ahora vivamos a la voluntad de Dios, no a nuestros propios deseos, no a nuestros propios impulsos. Y que cuando vengan pruebas, que no nos asombremos. Dice el último versículo que les leí, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si algo extraño les aconteciera. ¿Por qué no debemos asombrarnos? ¿Alguien? Dice, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también cuando sea la revelación de su gloria, se gocen con gran alegría.
Entonces, a la luz de estos pasajes, ¿qué pueden concluir sobre el sufrimiento? ¿Qué pueden concluir sobre el sufrimiento? Pues el Señor desde el principio nos dijo, por mi causa van a ser, van a padecer por mi causa. Ujú. Y pues si vemos a todos los discípulos del Señor, todos sufrieron al borde de la muerte por causa de Jesús. De hecho, todos fueron asesinados excepto uno, Juan. Así es, y muy feo. Algunos incluso fueron crucificados de cabeza y decían que incluso lo pedían ellos mismos porque no se consideraban dignos de ser colgados en la cruz como Cristo fue colgado. Entonces imagínense si de por sí era sufrimiento en la crucifixión, ahora invertido. Así es. Pero bueno, ¿qué podemos concluir del sufrimiento? Que si nosotros sufrimos, ya lo hemos mencionado, Cristo ya sufrió y nos entiende. Y que hay un propósito también dentro del sufrimiento, que no es nada más como porque Dios esté aburrido. No sé, es que luego a veces somos humanos y se nos ocurren ideas muy raras, pero hay un propósito dentro de todo eso, ¿ok? ¿Cómo cambia tu manera de percibir las pruebas? Como dijiste tú, al final de cuentas debemos estar conscientes que el Señor no se le escapa nada. O sea, no es como dijiste, está aburrido y me va a poner a hacer esto o algo así, sino que todo tiene una razón de ser. Así Que es. nosotros debemos de encomendarnos porque la palabra dice que Él quiere cosas para bien y no para nada para nosotros. Así que es. es muy difícil, prácticamente. Exactamente. Sí, es muy difícil rendir la voluntad, rendir los deseos, rendir nuestros pensamientos, sobre todo cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta, cuando parece que no hay que te cubra de esa lluvia tan terrible. El Señor puede. El Señor puede. El Señor es nuestro amparo, Él es nuestro refugio. Él nos entiende y Él se compadece de nosotros. Él ha padecido todo sufrimiento. Él puede fortalecernos en medio del sufrimiento. Él puede darnos paz en medio del sufrimiento. Él puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice su palabra, en medio del sufrimiento. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de evitar el sufrimiento a toda costa. Es como, híjole, no. Si yo puedo hacer esto para no estar batallando, por supuesto que lo voy a hacer. Pero muchas veces por andar queriendo brincarnos etapas o procesos, se nos hacen las cosas más complicadas. No sé, a veces sucede. Entonces, siempre tratamos de evitar el sufrimiento. No sabemos cómo explicar de una manera que sea aparentemente satisfactoria. ¿Por qué razón? Si somos hijos de Dios, seguimos sufriendo. Y sí, a la verdad sería lo ideal, ¿no? Que si Dios es nuestro Padre y es un Dios todopoderoso y es un Dios de amor, ¿por qué permite que sigamos sufriendo? Y muchas veces es una de las cosas con las que más nos detienen las personas cuando les queremos compartir sobre la bondad de Dios, sobre su misericordia y todo eso. Bueno, no hay ningún tipo de dolor que nosotros podamos experimentar que Dios no lo haya experimentado antes. Él incluso murió llevando sobre sí la culpa que no tenía y cargó sobre sí el peso de todo el pecado por amor. ¿Que vamos a seguir padeciendo? Sí.
No sé si ustedes estuvieron cuando nos visitó el pastor Fermín y él mencionaba que hay cosas que suceden dentro de la voluntad permisiva de Dios. Él permite que sigan sucediendo cosas. Hay cosas que otras personas hacen y que nos afectan a nosotros y sigue siendo dentro de la voluntad permisiva de Dios, que puede o no afectar, sí, puede o no gustarnos, sí, y puede afectar nuestra vida como nosotros la quisiéramos, pero no va a afectar nunca el plan de Dios. A menos que nosotros dejemos a Dios de lado y le digamos, ¿sabes qué? No te quiero en mi vida. No es como que lo digamos con esas palabras, pero muchas veces nuestras actitudes y la manera en que decidimos no venir a su presencia es lo que estamos diciendo. No te quiero en mi vida, no intervengas en mi vida. Cuando en realidad es lo que más necesitamos. Desesperadamente necesitamos que Él intervenga en nuestra vida, que Él nos salve incluso de nosotros mismos. Y si les soy honesta, yo muchas veces que me he encontrado en esta pelea conmigo misma, le digo, Señor, ya no me aguanto, sálvame de mí misma. Sí, porque es solamente a través de su intervención que yo voy a poder doblegarme a mí misma delante de Él y permitir que Él obre en mi vida. No hay otra manera. Entonces, sí, van a seguir sucediendo cosas, pero podemos recordar que Dios ya padeció en Cristo todo lo que nosotros podamos estar padeciendo. Tanto en lo físico, como ya se los mencionaba anteriormente, como en lo espiritual, como en lo emocional. Sí, Cristo padeció dolores físicos en la cruz, inimaginables. Si ustedes han tenido dolores muy fuertes, Cristo también ya los padeció. Si ustedes han sido traicionadas por una amiga o por un familiar, Cristo ya lo padeció. Si ustedes se han sentido mal espiritualmente, solas, tristes, abandonadas, adivinen quién ya padeció eso. Cristo, exactamente. Todo lo que nosotros podamos pasar en algún momento en sufrimiento, Él nos entiende. Él ya lo ha pasado. Él se identifica, o más bien nosotros podemos identificarnos con Él. Entonces, vamos a leer el poema Inolvidable Morena, a ver si ese sí lo pusieron. En poemas. ¿De recita? Sí. Más o menos. Sí, todavía falta. ¿Te tienes que retirar? Tengo que pasar por mis hijos. Sí, está bien. No te preocupes. El programa mejor. Qué bueno que nos acompañaste, Judith. Dios te bendiga. ¿A qué hora se viene normalmente? ¿A las 9? Como, sí, más o menos. Vale, muchas gracias. Sí, hasta luego. Dice Inolvidable Morena de Juan Martínez Isáiz. Tu sonrisa, tus ojos y tu entusiasmo por la vida quedaron esculpidos en mi mente para siempre. Tu partida de este mundo no fue un accidente, ni un basta, ni un hasta aquí. Fue el cumplimiento de tarea, de misión y de destino. Cumpliste tu misión encomendada de alcanzar compasión a los perdidos. Al dolor lo conquistaste con espíritu guerrero. A la muerte te opusiste, arraigándote al mundo a donde fuiste en vida para hacerlo de nuevo. Te preocupaste por los otros, incluso a los tuyos fuiste primero, porque llevaste en el alma el evangelismo, el acero. Fuiste luz, fuiste tormento, fuiste esperanza, fuiste alegría, fuiste honradez, fuiste calibre misionero. Inolvidable Morena, sonriendo poco antes te vi marchar. Tú arrancaste primero, pero pronto me uniré justo a tu lado, Morena. Y así cantaremos juntos, al Señor nuestro Cordero. Te llevaré la naranja que me pediste. Allá te veo, allá nos vemos. Este
poema lo escribió Juan Martínez Isáiz. Él fue escritor y fue poeta, y también fue un evangelista de corazón. Él experimentó uno de los dolores más grandes que un ser humano puede sufrir, que es perder un hijo. Sin embargo, él sabía y se podía identificar con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios también había perdido a su hijo. Exactamente. Dios había perdido a su hijo por nosotros, y entonces compuso este poema para despedir a su hija Cintia, quien fue misionera en Colombia, Ecuador, España y el norte de México. Antes de morir, ella pidió una naranja. ¿Qué podemos aprender de Cintia, de lo que describe su papá en este poema? ¿Qué podemos aprender de ella? Que tenía pasión por las almas perdidas. Entusiasmo. ¿Qué más? Tenía en mente una misión. Que tenía, exactamente, que se opuso a la muerte. ¿Qué más? Tenía un espíritu guerrero. Exactamente. ¿Qué más? Se preocupaban por los otros, incluso antes de Que ella luchaba por otros, exactamente. ¿Qué frases te llevan a pensar en la esperanza que tiene el poeta de una vida futura? Aquí al final dice: tú arrancaste primero, pero pronto me uniré justo a tu lado, morena, y así cantaremos juntos al Señor nuestro Cordero. Allá te veo, allá nos vemos. Y le lleva la naranja. Le lleva su naranja, exactamente. ¿Cómo es que la cruz nos lleva a confiar en que Dios ha vencido a la muerte? Lo vimos hace 2 clases. ¿Cómo es que la cruz nos lleva a confiar en que Dios ha vencido a la muerte? Por su resurrección. Por su resurrección. Con su muerte venció al que tenía el reino de la muerte. Sí. Exactamente. Y todo el poder. Exactamente. Qué increíble que tenemos una esperanza a pesar de todo, solamente a través de Cristo. Así es. ¿A quién le gustan los regalos? Bueno, más bien, ¿a quién no le gustan los regalos? Cuando estaba leyendo esto me acordé de el estudio que tuvimos de los lenguajes del amor el año pasado, el antepasado. Y justo mi lenguaje del amor son los regalos. Dije, pues sí, con razón, a mí me encantan los regalos. Y no es porque sea, siempre se lo he dicho a mi esposo, no es porque sean regalos enormes, sino es que simplemente que es que alguien está pensando en ti, por un detalle mínimo que sea, ¿no? Y la autora menciona eso, ¿a quién no le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos, pero qué raro sería que alguien te dé un regalo y tú llegas a tu casa y lo dejas ahí en la sala y no te interesa abrirlo, ni por curiosidad de saber qué es, ¿no? Y dice, y muchas veces así vivimos nosotros con el evangelio. Muchas veces tenemos ese regalo, pero no nos lo apropiamos, no lo disfrutamos, no lo vivimos. Y nosotros podemos encontrar dentro de ese regalo que hemos recibido la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Alguien puede explicarlo con sus palabras? Es el
Es el favor inmerecido de Dios. Es lo que Dios nos da y que nosotros no nos lo merecemos, exactamente. Entonces, la gracia nos da la salvación. ¿Cómo podemos disfrutarla? Bueno, Pablo escribe la carta a Tito y podemos saber que esta carta fue escrita en el 63 después de Cristo y la escribió después de su primer encarcelamiento. Cuando quedó liberado, acompañó a Tito a la isla de Creta, lo dejó para guiar y organizar las iglesias de la isla. Y en esta carta, Pablo instruye a Tito sobre cómo vivir la vida cristiana y comparte una importante lección sobre la gracia. ¿Alguien me puede ayudar con Tito 2, del 11 al 15, por favor? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracias, Ceci. La siguiente pregunta dice, de acuerdo con este pasaje, ¿cómo se obtiene la gracia? Pues aquí claramente dice que una de las cosas que nos invita es a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y nos dice que vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza y buenas obras. Y bienaventuranza, sí, buenas obras. Más abajito dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros y al darse a sí mismo por nosotros nos redime de toda iniquidad y nos purifica. De esa manera nosotros alcanzamos la gracia. Solamente a través de Cristo que se ama, de Dios que se ha manifestado en Cristo. Qué increíble saber que la gracia no es algo que nosotros podamos ir a comprar a la tienda o que tengamos que hacer algo para ganárnosla. Es un regalo que Dios da y ¿qué debemos hacer? Recibirlo. Pero también nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a recibir ese regalo, porque muchas veces podemos actuar de manera orgullosa y no sé, a lo mejor a ustedes no les ha pasado, pero alguien te da algo y tú dices, ay no, gracias, no lo necesito. En este caso nosotros sí necesitamos esa gracia y sí es muy importante que en todo momento podamos pedirle al Señor, ayúdame a recibir tu gracia, porque eso es lo que nos va a poder llevar en el camino y en el propósito que Él tiene para nosotros. Ahora también dice aquí Pablo a Tito que no es nada más para algunos, sino que es salvación para todos los seres humanos, para todos los hombres.
Y así como el sol brilla sobre buenos, malos, ricos, pobres, hombres, mujeres, la gracia de Dios resplandece ¿para quién? Para todos. Para todos. ¿Qué nos enseña la gracia entonces? Que no tiene ningún costo. Que no tiene ningún costo, que es gratuita, que es la manifestación de Dios. La misericordia de Dios. Así es. La misericordia de Dios. Y que también requiere de una manera de vivir, no nada más la recibimos y ya, ¿verdad? Dice que debemos de renunciar a lo mundano, que debemos de vivir sobria, justa y piadosamente, y que debemos de aguardar la manifestación gloriosa de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más trabajo nos cuesta sobre estas cosas? Renunciar a nuestra manera de vivir, vivir justa, sobria y piadosamente, o esperar la manifestación de Cristo. ¿Qué nos cuesta más? Creo que a veces pasamos por etapas, ¿no? Todos somos cristianos. Así es. Renunciar, vivir y guardar. Entonces podemos llegar finalmente al corazón de la gracia, el regalo mismo que se dio en la cruz. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo por nosotros? Se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Así es. Ahora, la obra de Cristo en la cruz fue para redimirnos, nos libertó de la esclavitud del pecado. Y lo hizo con un propósito, que es redimirnos y comprarnos para vivir con celo. ¿Qué significa esto? Que debemos estar ansiosos por conocerlo más, por saber más de Él, por acercarnos más a Él, por vivir nuestra vida con rectitud. Tito, que fue en algún momento acompañante de Pablo, era el mensajero de esta gracia de la que Pablo le escribía. Y él debía hablar, exhortar y reprender a todos los que se apartaban de esa gracia. Debía comunicar las buenas noticias de esta gracia. ¿Y ustedes? ¿Deberían de comunicar las buenas noticias de esa gracia? ¿Son fieles mensajeras de esta buena noticia? Y si no, pues hay que pedirle al Señor que nos ayude a ser valientes en compartir esa buena noticia. Hay un himno que se llama Sublime Gracia, la hemos cantado muchas veces aquí en la iglesia, que dice: Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, fui ciego, mas ahora veo yo perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó, cuán glorioso fue a mi ser cuando Él me perdonó. Este himno lo escribió John Newton. Y John Newton en algún momento fue una persona muy malvada que traficaba con esclavos. Entonces, si ustedes se ponen a buscar la historia de John Newton, es algo que está muy complejo de ver cómo traficaba con personas, con esclavos, y luego cuando él llegó al conocimiento de Cristo y pudo entender esto al punto de escribir esta canción que hoy cantamos, ¿sí? Cómo Dios pudo transformar su vida. Y dentro del estudio 2, que ese se lo llevan para su casa, nos habla sobre Filemón. Filemón era una persona muy importante, ricachona, que tenía un siervo que se llamaba Onésimo, y su siervo Onésimo se escapó de Filemón, y la ley romana le permitía en algún momento castigar a su siervo, pero él decidió que incluso cuando su siervo había hecho algo malo, decidió actuar en amor
y no tomar esa ofensa en contra de él. Y la invitación de esta carta es que nosotros hagamos lo mismo, que no actuemos en consecuencia de lo que otros hicieron, sino que busquemos resolver nuestros problemas con otras personas de la mejor manera y de una manera que agrade al Señor y que beneficie a las otras personas. Pues no pagar con mal el mal recibido, como le dice la palabra. Entonces, ¿qué les parece? Muy bien. Interesante. Pues muy interesante saber más. Porque en realidad pues nunca puedes entender ni cada día como que aprendes más y sabes más cosas que no sabías, que solo mira. Así es. Y es muy difícil entender la Biblia. Sí. Cada párrafo, cada cosa, Así es. Sí. Pues solamente el Señor es el que luego lo va dirigiendo a Sí, uno, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Porque luego dicen, ay, mira, es cierto. Activo dice, mira, no sabía uno esto, no sabía uno lo otro. Así es. Bueno, pues terminamos nuestra clase.